¿Cómo están chicos de YouTube? Bienvenidos a mi canal Andrés99. En este video diferente les quiero mostrar otro error entre comillas que acabo de encontrar. En sí no es un tutorial, pero les quiero dar a conocer para que lo prueben y saber si les pasa lo mismo o no. Y es de que se trata de la bolsa de valores. Hay otra empresa que me está haciendo ganar mucho dinero la mayoría de veces, de forma diferente a la otra empresa del que hablé en otro video. Ok, antes que nada les quería pedir que por favor miren el video hasta el final para que lo puedan entender. Y bueno, quiero mandar saludos a Vejito Lacers, quien me pidió que le salude en este video. Si quieres que te salude, suscríbete por favor y pídemelo en los comentarios de mi último video. Bueno, este error se me viene dando este último mes y la empresa de la bolsa de valores se llama Laughing Butter, que cada vez que cargo la partida está en verde y cuando lo invierto generalmente me da buenas ganancias, aunque eso depende de cuánto dinero inviertas. También me da ganancias cuando está en rojo. Y ahí está Laughing Butter, que siempre está en verde cada vez que cargo la partida, a diferencia de la otra empresa que siempre estaba en rojo y se puede invertir, pues en este caso es el sentido contrario. Y lo que estoy haciendo ahora es gastarme todo mi dinero en las acciones de Life Invader para así generar más dinero, ¿no? Y ya está, le doy en confirmar y luego en continuar. Y lo que hago después es hacer descansar al personaje para que pasen las horas. Y en esta parte, como precaución, no guardo la partida porque ningún método es 100% factible. Así que eso también lo deberían tomar en cuenta, chicos, por si acaso. Y bueno, veré a ver si tengo ganancias. Y pues sí, como pueden ver, más de 4 millones de dólares con un porcentaje de 2% si no me equivoco, porque no me acabo de fijar. Eso depende también, ¿no?, de cuánto dinero inviertas. Y en esta parte ahora sí guardo mi partida, bueno, la partida, porque ya generé dinero y pues ya obviamente ya seguro de hacerlo, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es de que voy a invertir otra vez en la empresa a pesar de que esté en rojo, porque bueno, a veces a mí me funciona hacerlo, pero mayormente cuando cargo la partida y cuando está en verde, mayormente me genera más dinero esa empresa. Y bueno, ahora me lo gastaré todo el dinero en las acciones para generar más dinero, ¿no? Y bueno, haré el mismo método de hacer descansar para que pasen las horas sin guardar la partida. Ahí está. Por lo menos este personaje no se tocaba la parte de atrás como Trevor. En esa parte sí se tardaba. Porque desde ahora nomás voy a invertir con Michael. Y como pueden ver, ahora está en cero. Probaré otra vez a ver si me genera o no. Pero es probable que lo haga porque ya varias veces ya me daba mientras hacía esa forma, ¿no? Ahí está. Me voy a mi cartera y como pueden ver, wow, más de 14 millones de dólares con una diferencia con una ganancia del 7%. La verdad no me lo puedo creer. La verdad no me lo puedo creer. O sea, con esa cantidad de dinero no esperaba yo ganar con ese margen de ganancia, ¿no? Bueno, ahora sí lo voy a guardar. Qué bueno, la verdad. Si te está gustando el video, suscríbete por favor, ya que me ayudarías muchísimo si lo haces. Y como podemos ver, la empresa Life Invader está en verde. Y lo que haré ahora es cargar la partida otra vez para mostrarles de que va a aparecer en verde para luego invertirlo. Y bueno, lo que les quiero decir ahora es de que busquen una empresa con esas características
similares. Tal vez a ustedes sea, por ejemplo, Animalark o no sé, otra empresa que tenga las mismas características de Life Invader para que lo puedan invertir. O incluso puede ser la misma empresa, ¿no? Que les pueda generar esa cantidad de dinero. Depende también de cuánto le inviertas, ¿no? Porque hay veces que en los comentarios me decían que no les generaba esos millones como a mí, pero eso era porque no invertían la misma cantidad que yo lo hacía. Y pues eso hay que tomarlo en cuenta igual. Y bueno, iré de nuevo a la habitación de Michael para hacer otra vez el método, ¿no? De invertir y todo eso. ¿Dónde está? Me confundo cada vez. ¿Dónde está? Ahí está. Otra vez, como pueden ver, está en verde para poder invertir. Y otra vez, perdón por decir varias veces esa palabra, pero voy a volver a invertir en la empresa, gastando todo mi dinero como siempre. No sé cuánto tarda la verdad esa parte. Eso tarda porque ya tengo demasiado dinero. Y pues, bueno, haré descansar al personaje. Ahí está. Sin guardar la partida como siempre. Ahora sí veremos si vamos a obtener ganancias o no. Chan chan chan. No, obviamente puede ser que a la primera o a la segunda nos pase. Y bueno, en mi caso ahora, pues a la primera generé ganancias más de 3 millones de dólares. Y ahora sí me voy a poner a descansar y guardaré la partida porque ya obtuve las ganancias. Ahí está, otra vez. Volveré a invertir para demostrarles una vez más de que esa empresa me está haciendo ganar dinero. Tal vez sea un bug, tal vez sea, no sé, alguna cosa rara, ¿no? Ojalá no lo parche Rockstar, si se da cuenta. Espero que no. Y si no, pues ya ni modo. Podría decir de que fui feliz mientras duró, ¿no? Mientras duró este bug. Ahí está. Otra vez haré descansar. Y bueno, ahora sí veremos si genera ganancias o no. Pero para mí lo seguro es de que cada vez que cargo la partida, pues me genera la primera, ¿no? Pero en este caso, como lo invertí sin cargar la partida, entonces otra vez tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ahí está, otra vez. Veremos. Uy, casi se me fue para el otro lado. Qué raro, otra vez en verde, en rojo. En rojo otra vez, no puede ser. Pues yo tengo mi método, ¿no? A la tercera es la vencida. Si no me da en 3 o 4 veces, pues cargo la partida otra vez, ¿no? para que pueda invertir. No vale la pena ahí está, tuve ganancias. Como les decía, no vale la pena estar ahí como 10 veces ahí esperando a que recibas ganancias, ¿no? Si les pasa eso, no les recomiendo que lo hagan otra vez porque perderás más tiempo, ¿no? Tiempo valioso para hacer eso. Y como pudieron observar desde más antes, pude superar los 200 millones de dólares con invirtiendo en esa empresa, ¿no? Bueno chicos, no quiero que esto vaya para largo,
Así que llegamos hasta el final de mi video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido la información que les acabo de dar. Les digo que lo prueben con esta empresa u otra con las mismas características, ¿no? Que creo que debe haber, ¿no? Y si no, pues pueden ver mis otros videos en donde hablo de otras maneras de invertir. Y bueno, quería agradecerles por quedarse hasta el final de mi video y sobre todo por aguantarme. Y bueno, si eres nuevo, deja tu like y suscríbete a mi canal para más contenido así. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.